Adrien Broner no lo veía, no había dudas en su cabeza. Para él, Manny Pacquiao no tenía ninguna posibilidad real de ganarle. Lo decía con desdén, con esa seguridad propia de quien se cree intocable. Incluso llegó a bromear públicamente diciendo que Manny tenía más opciones de acabar como instructor de conducción que levantando la mano como vencedor frente a él. Pero el boxeo es implacable con la soberbia. Hay una ley no escrita que se repite una y otra vez a lo largo de la historia del ring. Ten cuidado con a quién te burlas, porque aquí la arrogancia casi nunca sale gratis. Broner se crecía en cada declaración. Se reía, se pavoneaba ante las cámaras. Llegó a decir que no entendía cómo alguien podía pensar que estaba a punto de perder contra Manny Pacquiao. ¿De verdad creen que voy a perder con él?, venía a decir. En su cabeza, el combate ya estaba decidido. Aseguraba que estaba a punto de darle una auténtica paliza, incluso pronunciando frases grandilocuentes, rozando el desafío a algo más grande que él mismo. Y en ese punto, cuando la confianza se transforma en exceso, el karma no avisa. No da segundas oportunidades, no susurra al oído, golpea. Y cuando lo hace, es rápido, preciso y completamente despiadado. Broner, envalentonado, incluso dejó escapar bromas de carácter racial, comentarios supuestamente en tono de humor que provocaron risas incómodas entre el público, pero que dejaban claro el nivel de desprecio con el que miraba a su rival. Para él, Pacquiao ya no era el guerrero que había sido. Y entonces llegó la fecha marcada en rojo, 19 de enero de 2019. Aquella noche, frente a Adrien Broner, no estaba simplemente un boxeador veterano intentando prolongar su carrera. Delante de él estaba Manny Pacquiao, una auténtica leyenda viviente del boxeo mundial. Un hombre que había desafiado la lógica subiendo 8 categorías de peso, rompiendo récords históricos, superando a rivales imposibles y derribando las barreras que durante décadas parecían inamovibles. Con 40 años, muchos observadores pensaban que su tiempo había pasado definitivamente, que el reloj, por fin, había alcanzado al filipino. Broner también compartía esa visión. Analizaba la vida de Manny fuera del cuadrilátero y sacaba conclusiones superficiales. Que si bebía Hennessy, que si la promocionaba públicamente, que si gastaba su dinero sin medida, incluso pagando enormes impuestos. Para Broner, todo encajaba en su relato. A sus ojos, Pacquiao era viejo, pequeño y vulnerable. Un nombre histórico, sí, pero una sombra de lo que fue. Se burló de su edad, de su origen, de su herencia cultural, incluso de su sonrisa, como si todo eso fuese prueba suficiente de que ya no pertenecía a la élite. ¿Había llegado el momento en el que sus problemas ya no tendrían respuesta? Porque cuando sonó la campana, Manny Pacquiao no salió a defender un cinturón, salió a defender su legado. Y, una vez más, le recordó al mundo que la grandeza no se apaga lentamente. Se reafirma a golpes. Arrancaba la acción. Ahí estaba Manny Pacquiao, el zurdo, con los calzoncillos negros. 40 años, y siempre surge la misma pregunta. ¿Será esta la noche en la que la edad finalmente se note? Ya lo hemos visto antes. No es que colapse, no es que se derrumbe, pero baja el ritmo lo suficiente como para que su rival empiece a sentirse cómodo. Pero esta vez no estaba ocurriendo así. Hasta ese momento, Broner no había sido capaz de tocarle prácticamente nada, con apenas 30 segundos para el final del asalto. Había que observarlo tanto desde dentro como desde fuera del ring. Broner intentaba pisarle el pie, incomodarlo, romper su ritmo, pero Manny seguía moviéndose sobre su propio terreno. Pacquiao esquivaba el jab con una naturalidad insultante y respondía al instante. Sus manos seguían siendo rapidísimas. Esto era lo que había hecho toda su vida: leer, esquivar y castigar. Y eso iba a ser un problema serio para los jueces a la hora de puntuar el trabajo real de Broner. Por momentos, Broner parecía cerca de conectar una derecha limpia. Casi la metía. Pero no, Manny siempre estaba un segundo por delante. Pacquiao, con los calzoncillos negros, dominando el centro del ring. Su nombre resonando una y otra vez entre el público durante toda la noche. Un golpe seco, directo. Un disparo limpio. La última pelea de Manny ya había dejado señales, como ese gran uppercut que conectó con autoridad. Y aquí volvía a hacerlo. Metía la mano derecha con precisión quirúrgica. Era el momento de Adrien. La pregunta era si tenía respuestas, o si aquella noche se le estaban acabando. Y entonces volvió a sorprenderlo entrando. Pacquiao acortó la distancia de forma explosiva. Broner lanzó la mano derecha, pero falló. Intentó corregir con el gancho, y volvió a errar. Manny ya no estaba allí. Otra vez lo mismo.
De nuevo Pacquiao entrando con velocidad. Broner corta con la derecha, falla otra vez, y el gancho se pierde en el aire. Pero esta vez, Manny sí encuentra el hueco. Un golpe limpio, justo a la barbilla. No fue espectacular, pero fue preciso. Y en el boxeo, esas pequeñas conexiones son las que acaban pasando factura con el paso de los asaltos. El combate seguía avanzando. Manny estaba demasiado rápido. Entraba, golpeaba y salía saltando hacia atrás, dejando a Broner lanzando golpes al vacío. Cada acción venía acompañada por la reacción del público, los aplausos resonando mientras los jueces tomaban nota en silencio. Sonaba la campana. Otra ronda más. La forma en la que Manny estaba peleando era la típica que puntúa bien ante los jueces. Actividad constante, golpes claros, control del ritmo. Broner logró conectar una buena mano derecha en ese asalto, seguida de una izquierda bien colocada, tratando de medir la distancia y mantener a Manny a raya con el jab. Pero Pacquiao respondía bajando el cuerpo, cambiando niveles. Y cuando Manny baja así, normalmente significa que viene algo. Más intercambio. La pelea se volvía exigente. Manny lo hacía todo difícil para su rival. No le daba tiempo, no le regalaba espacio. Broner no conseguía imponer ese control constante que necesitaba. Recibía golpes aquí y allá, sin poder establecer dominio real. Ambos empezaban a castigarse más. Manny recibía impactos, pero su barbilla seguía firme, bien acondicionada, absorbiendo los golpes. Los dos boxeadores se plantaban con el torso inclinado hacia adelante, intercambiando en el centro del ring. Todo esto ocurría en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Pacquiao venía de un parón, había estado fuera de acción durante un tiempo. Volvía al ring sabiendo lo que estaba en juego, porque Manny no era solo un aspirante más, era el actual campeón mundial del peso welter de la AMB, además de campeón de la FIB, mientras que Sean Porter poseía el cinturón del CMB. Una división durísima, repleta de talento, donde cada detalle cuenta. Y aún así, Manny se veía bastante bien. Observa cómo trabaja el cuerpo. Ataca abajo, vuelve arriba. Esa combinación es la correcta, mano al cuerpo. Y acto seguido, gancho de izquierda, esta vez lanzado por Broner, que logra tocarlo. Pacquiao retrocede unos pasos, pero responde. Broner baja el ritmo, intenta reorganizarse y logra tocarlo de nuevo. Las rondas estaban siendo muy disputadas. Combate cerrado. Hasta ese momento, apenas había asaltos claramente inclinados hacia un lado, con la excepción del último, que empezaba a marcar una ligera diferencia. La pelea seguía abierta, pero el tempo comenzaba a decir otra cosa. Y este asalto también estaba muy reñido. De esos que obligan a los jueces a pensar 2 veces antes de marcar la cartulina. Era una ronda difícil de puntuar. Intercambio constante, pocos errores evidentes. Golpe duro al cuerpo. Manny siente el castigo. Y acto seguido, recibe una izquierda corta, bien recortada. Las rondas empezaban a estrecharse cada vez más. Especialmente la quinta y la sexta. Esas que suelen marcar la diferencia en combates de este nivel. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Por eso después hubo tanta polémica con las puntuaciones y con la percepción del combate. De repente, Manny conecta un golpe seco, y luego otro. Un par de impactos claros. Finalmente, Broner tiene que amarrar, aguantar. Y cuando ves a un boxeador sujetarse así, algo te dice que puede haberse hecho daño. No es que haya perdido toda la fuerza, pero sí es evidente que la energía empieza a caer. Repetición mental de la acción. Pacquiao lanza una recta. La mano derecha activa el ataque. Broner no se queda sin potencia, pero se nota que pierde soltura, que baja el ritmo. Ya no fluye igual. Ahora es Manny quien gestiona los golpes. Uppercut. Pacquiao va al ataque. Broner responde como puede, lanzando manos para frenar el avance. Pero el tiempo corre. Quedan 26 segundos para el final del asalto. Y de repente, Broner parece tocado, incluso al borde del problema. Un par de esos golpes entran limpios. Y la sensación es que podría estar listo para caer. Tal vez esté a punto de irse al suelo. 15 segundos. 14. 13. 12. El asalto se estaba calentando justo al final. Manny logró impactar varias veces a lo largo del combate, más golpes claros, aunque no todos espectaculares. Y es verdad, no todos esos golpes se pueden valorar de la misma manera, hay que cogerlos con cautela. Pero en esta pelea, Manny estaba controlando el ritmo. Ese fue un golpe complicado, mano derecha dura en ese momento. Broner llegaba con solo 3 victorias en sus últimas 9 peleas, pero aún así seguía mostrando ímpetu con la izquierda.
El problema es que no lograba pasar la derecha de Manny. Y esa era la clave. Esa mano había que superarla. Pero no era sencillo. Pacquiao era tan rápido que giraba el hombro derecho y se recolocaba al instante. Ese movimiento hacía que fuera tremendamente difícil conectarle una derecha limpia. Y aquí está el detalle técnico importante. Para que un zurdo pueda meter la derecha por el centro, tiene que moverse hacia su izquierda, no hacia la derecha. Ajustar el ángulo. Y esta vez lo hizo bien. Se colocó correctamente y dominó el boxeo en ese asalto. No solo en la ronda, en la pelea. Un boxeo realmente fantástico por parte de Manny Pacquiao. Y más allá de los momentos aislados, lo que quedaba claro es que seguía aterrizando los golpes más limpios, los que realmente cuentan cuando la pelea llega a las tarjetas. No había un daño evidente, no era una paliza clara, pero la idea estaba ahí. Y así es como se roban asaltos en las cartulinas, con actividad, con golpes limpios, con control del ritmo, aunque no siempre sean acciones devastadoras. Mira esto. Broner se burla, intenta provocar, pero el árbitro Russell Mora está justo ahí, observándolo todo muy de cerca. No hay manos derechas claras por parte de Broner en ese tramo. Mientras tanto, desde la distancia, el campeón Joseph Parker observa la pelea desde Nueva Zelanda. Y el mensaje sería claro. Esto es lo que tienes que hacer cuando estás peleando. Tienes que lanzar más manos. Porque sin volumen no hay victoria. Broner intenta reaccionar. Conecta algo. Vuelve a sus manos. Ahí está. Otra vez entra cortado. Y el asalto se convierte, una vez más, en una ronda realmente buena. Observa esto. Manny ha provocado daño, justo en la esquina. La esquina de Broner empieza a sentirlo. No es algo escandaloso, pero pica, desgasta, suma. Nueva acción. Arriba. Mira ese golpe. Directo al blanco. Limpio. ¿Cómo no cayó? Eso habla exclusivamente de condición física. Porque cuando te conectan así, directo a la barbilla, y las piernas se te doblan, lo normal es irse al suelo. Pero ahí es donde entra el acondicionamiento, el trabajo invisible que permite que el cuerpo aguante incluso cuando la cabeza dice, basta. De nuevo, el golpe entra, y aún así, no cae. Eso es preparación. En ese tramo del asalto, la ausencia de la mano derecha de Broner era evidente. Había un movimiento parecido a un gancho, una acción híbrida, propia de un zurdo tratando de encontrar el ángulo con el gancho de izquierda, pero no terminaba de redondear el ataque. Y entonces, por fin, ahí está la mano derecha. Por fin logra conectar. Lo sacude. Pero no es suficiente. No logra apagarlo. Y eso resume perfectamente la pelea. Porque uno quiere ver a Broner hacer algo decisivo. Pero Manny lo supera constantemente en maniobras, en colocación, en lectura del combate. Y llegado este punto, Manny simplemente sale a boxear el 10º asalto. Baja un poco el ritmo, solo lo justo. Controla, gestiona, se mueve. Broner, por su parte, protesta. No me duele. No me estás haciendo daño. Pero en el fondo, ese discurso aparece cuando el reloj empieza a ser un enemigo. Y cuando te das cuenta de que el tiempo se acaba. Además, Broner no estaba aterrizando demasiado. Lanza a la derecha, pero ya no es la diferencia. Y eso es clave. Porque las rondas grandes, las que inclinan una pelea, habían sido para Manny. Y ahora simplemente estaba boxeando, administrando la ventaja. Pacquiao siempre ha sido un boxeador de presión a lo largo de su carrera. Presiona, entra, sale, vuelve a entrar. Pero también sabe cuándo moverse, cuándo bajar un punto el ritmo y hacer boxeo inteligente. En este momento concreto, tal vez ya no tenga la misma velocidad de manos que antes. Pero lo que sí conserva es la velocidad de pies, la carga constante y la capacidad de colocarse un segundo antes que su rival. Y eso, a estas alturas del combate, estaba marcando toda la diferencia. Pacquiao vuelve a encontrar el hueco con esa mano izquierda, rodea la derecha de Broner, lo corta y lo empuja hacia atrás, obligándolo a retroceder hasta la arena. Es un derechazo sólido, entra limpio. Quizás solo fueron 3, tal vez 4 golpes realmente contundentes a lo largo de toda la pelea. Pero no hizo falta más, porque cuando eres campeón del mundo, en 8 divisiones, sabes exactamente cuándo golpear y para qué. Manny Pacquiao había prevalecido en el combate. No fue una actuación basada en la potencia desmedida ni en la agresividad constante, pero sí en el control, en la inteligencia, en la experiencia. Broner necesitaba mostrar urgencia en esta ronda final, y no lo hizo. No dio ese paso adelante que cambia una pelea. Sonó la campana, y no hubo dudas.
decisión unánime a favor del ganador, y sigue siendo campeón del mundo del peso welter de la AMB, Manny Pacman Pacquiao. Pero la historia no terminó ahí, porque llegaron las declaraciones. Broner, visiblemente alterado, aseguró que había ganado la pelea, que había controlado el combate, que golpeó más limpio, que Pacquiao había estado desaparecido. Se quejó de las preguntas, del tono, del enfoque. Dijo que no sentía que tuviera una oportunidad justa de explicarse. Afirmó que todo el mundo sabía que él había ganado, que lo había hecho por su gente, por su barrio, y agradeció a todos los que fueron a verlo. Insistió en que estaban intentando forzar grandes peleas económicas otra vez con Pacquiao y Floyd, pero que no le preocupaba, que seguía en lo más alto de Cincinnati, firme, orgulloso. Cuando le recordaron su récord reciente, 33 años y solo una victoria en sus últimas 7 peleas, respondió con desafío, que aún así estaría 70-0 contra su interlocutor. El intercambio terminó con tensión, con ironía y con una frase final deseándole suerte en el futuro. Y así terminó una noche más en la historia del boxeo. Una noche que volvió a demostrar que la grandeza no se mide solo en palabras, sino en lo que queda cuando suena la última campana. Si te gusta este tipo de análisis, historias contadas sin filtro y con pasión por el boxeo real, suscríbete ahora a KO Técnico. Estamos en el camino hacia los 10.000 suscriptores y cada uno de vosotros es parte de este proyecto. Aquí se vive el boxeo como es, técnico, crudo y auténtico. Nos vemos en el próximo combate.